Soy María Purificación García Miguelet, de la Universidad de León. Mi ponencia lleva por título Consecuencias y cuestiones de debate a partir de la regulación del contrato fijo discontinuo tras la reforma laboral del Real Decreto Legislativo 32/2021. En este sentido, el 31 de diciembre de 2021 entró en vigor este Real Decreto Legislativo, el Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo en España. Entre otras medidas, en su artículo 1 modifica el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores y más concretamente en el artículo 1.4 y también se reformula el artículo 16 relativo al contrato de trabajo fijo discontinuo, dotando de mayor protección desde el punto de vista social a los trabajadores. La modificación más significativa, no obstante, es esta norma de 2021. Por primera vez tiene lugar una transición hacia un modelo que evita la distinción entre contratos fijos periódicos y fijos discontinuos. Califica como artificial por algunos colectivos, argumentando que podría suponer un trato diferenciador y justificado de derechos y coberturas sociales de los trabajadores. Así las cosas, el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores recoge ahora el contrato fijo de naturaleza indefinida como pauta general, potenciando el uso del fijo discontinuo en actividades de naturaleza estacional, de temporada o intermitentes, así como prestaciones de servicios para contratar de tipo mercantil o administrativo o mediante empresas de trabajo temporal. Esta nueva consideración responde, como señala también el legislador, a la exigencia histórica de dar mayor protección a quienes, por la estructura del mercado laboral español, experimentan menos menoscabo en la protección de sus derechos laborales o menos derechos. Partiendo de lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo analizar las primeras consecuencias de los recientes cambios normativos operados, en particular determinadas cuestiones controvertidas u objeto de debate en relación con el contrato fijo discontinuo. Para lograrlo, se ha procedido a la recopilación y análisis crítico de artículos doctrinales, fuentes normativas y jurisprudenciales, si bien con la plena conciencia del escaso número de pronunciamientos posteriores a la reforma de 2021, pero recurriendo a sentencias previas en la medida en que pudieran ser útiles por el objetivo pretendido y coherentes con el espíritu de la última reforma laboral. Por lo que se refiere al régimen normativo del contrato de trabajo fijo discontinuo tras la reforma de 2021, lo más importante en la actual concepción es el objeto y naturaleza de los trabajos realizados, siendo esenciales la periodicidad de las prestaciones estrictamente o no determinada, dado su carácter intermitente. Tras definirlo, los restantes 8 puntos del artículo 16 del Estatuto abordan diferentes características y requisitos del contrato fijo discontinuo, así como derechos y obligaciones para empresarios y trabajadores. Entre ellos los requisitos formales de celebración, optándose en este caso por exigir la forma escrita, indicando duración del periodo de actividad o la jornada y su distribución horaria, sin perjuicio de posibles estimaciones a posteriori con más concreción en el momento del llamamiento. Es reseñable, asimismo, además del requisito del contrato de fijo discontinuo, la obligación de llamamiento al trabajador previo al inicio de cada temporada o trabajo estacional, estableciéndose lo que proceda en convenios colectivos, sectoriales o acuerdos con empresas. En este sentido, se les atribuye competencias a los agentes sociales por la vía de la negociación colectiva. Los convenios sectoriales podrían también prever bolsas de empleo para trabajadores fijos discontinuos en periodos de inactividad. Las empresas están obligadas, asimismo, a dar traslado de si hay vacantes en sus empresas de contratos fijos para que los trabajadores fijos discontinuos pudieran optar a ellas de manera voluntaria. El acceso de estos trabajadores a iniciativas de formación profesional, por su parte, y para el empleo en sus periodos de inactividad también es una cuestión prioritaria. En referencia a los posibles primeros resultados de la aplicación del Real Decreto Legislativo 32/2021 y según cifras del INE, las actuales tasas de desempleo en España son las más bajas de la última década. A este respecto, hay quienes sostienen que esto se debe a la reducción automática del número de contratos temporales debido a la nueva regla general que se establecía el carácter indefinido como forma predeterminada para los nuevos contratos. Y además al hecho de que los trabajadores con contratos fijos discontinuos computan ahora efectos estadísticos como empleados. De ahí que hayan apuntado a la posible intención de potenciar esta figura simplemente para maquillar estadísticas. También hay, por el contrario, quienes argumentan que ese razonamiento carece de sentido, dado que esta figura ya existía mucho antes de esta última reforma laboral, precisamente en la ley de 1976. La jurisprudencia, en este sentido,
haremos referencia a la jurisprudencia previa, particularmente del Tribunal Supremo, ha resuelto sobre cuestiones de interés, como el trabajo de los profesores que no trabajan en periodos no lectivos, entendiendo su relación laboral como de naturaleza fija ordinaria, o el de los artistas, entendiendo aquí sí el carácter temporal de la relación, o la pertinencia del contrato fijo discontinuo para determinados servicios o sucesivos periodos anuales en las administraciones públicas. Sintetizando, en cuanto a ventajas e inconvenientes, puede decirse que el contrato fijo discontinuo beneficia al trabajador por la garantía o compromiso de contratación al inicio de cada temporada o al incremento de las indemnizaciones por despido frente a los contratos temporales, por computarse estos efectos la totalidad de la relación laboral y no solo el tiempo efectivo de la última prestación de servicios. Frente a ello, y pese a tener garantías de la contratación indefinida, presenta inconvenientes de un menor tiempo de trabajo efectivo y menores ingresos, como cabía esperar, y la posibilidad de que el empresario utilice esta figura contractual en fraude de ley. Por su parte, los beneficios para el trabajador pueden interpretarse como inconvenientes para el empleador, al suponerle más obligaciones, mayores costes de indemnizaciones por despido, cálculo de complementos, etc. Y mayor dificultad, por supuesto, para rescindir o extinguir el contrato de trabajo fijo discontinuo frente a los contratos temporales. Y también, asimismo, beneficios como la reducción de tiempos y otros costes asociados a la selección y contratación, la reducción de costes de la formación al inicio de cada temporada o la posibilidad de acceso a bonificaciones propias de la contratación de carácter indefinido. En cuanto a las causas de extinción del contrato fijo discontinuo y pese a la limitación total de la prestación de servicios, la jurisprudencia defiende su equiparación en términos de derechos y condiciones laborales al contrato por tiempo indefinido ordinario. Así, por ejemplo, si el empleador eludiese el llamamiento al trabajador, se entenderá que interrumpe o incurre en una extinción de la relación laboral en torno a cualquiera de las figuras tasadas en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, dado el carácter indefinido que ahora se le otorga al contrato fijo discontinuo. Cabe también cuestionar el recurso al despido tácito respecto a este contrato. ¿Por qué? Porque el alto tribunal, frente a la posibilidad de aludir a la acción resolutoria del contrato años después de la falta de llamamiento, se decanta por su inviabilidad, por haberse producido un despido tácito el mismo año en que la falta de llamamiento tuvo lugar. Sin embargo, no resulta extensible, por otro lado, la doctrina del despido tácito a los trabajadores en situación de baja por incapacidad temporal. Conforme a la sentencia, la extinción de la relación laboral sería aquí correlativa a la extinción del derecho al subsidio de la Seguridad Social por incapacidad temporal. Otras cuestiones abordadas por la jurisprudencia han tenido que ver con el cálculo de la antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos, debiendo siempre atender a criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia, o con los requisitos de acceso a la jubilación anticipada, dado que estos trabajadores no cumplirían el principal requisito, esto es, haber cotizado a tiempo completo. En relación con los plazos de la caducidad de la acción de despido del trabajador fijo discontinuo, la jurisprudencia se ha decantado sistemáticamente en favor de este, concluyendo la existencia de dos supuestos diferenciados respecto al llamamiento que el empresario ha de hacer al inicio de la temporada de trabajo. De no hacerse, la caducidad comenzará en el momento en el que el trabajador tiene conocimiento de no haberse producido. En caso de no producirse el llamamiento y estar el trabajador en situación de baja, el plazo comenzará el primer día en que tuvo la obligación de hacer el llamamiento tras el alta. También resulta interesante la interpretación del Tribunal Supremo en pronunciamientos como la sentencia 1777 de 2014, publicada el 19 de enero de 2016, sobre los llamamientos tardíos, y más concretamente en el caso de un trabajador fijo discontinuo llamado a su puesto de trabajo bien entrada la temporada, cuando éste ya había llegado a impugnar la conducta del empresario por supuesto despido. En tal sentido, se señala la no validez del llamamiento tardío una vez que el trabajador ya había impugnado el despido, que sería signo, por el contrario, de la improcedencia de tal despido. También, en relación con la aplicación del Real Decreto 32/2021, se ha planteado la posibilidad de que, aun cuando alejada de la voluntad del legislador, con la nueva regulación del contrato fijo discontinuo y la promoción de esta figura contractual, se está produciendo de una forma indirecta o encubierta discriminación por razón de género, dado el posible mayor uso de esta figura contractual en el caso femenino, cuestión que cobra más importancia con la reciente aprobación de las nuevas medidas de conciliación tras la aprobación de la Directiva Europea de 2019, la 1158, mediante el reciente Real Decreto Legislativo 5/2023 de 29 de junio.
El texto resultante de la reforma laboral del Real Decreto 32-2021 refleja la extensión del problema de recursos ilícitos o, cuando menos, abusivos a la temporalidad en el ámbito público. Precisamente se solventaría con el desfase entre las necesidades de trabajadores y las tasas de reposición en los presupuestos públicos. Respecto a la viabilidad del contrato fijo discontinuo en el sector público, dimana del cumplimiento de objetivos. Tanto la contratación indefinida como la de carácter fijo discontinuo pueden darse en administraciones y entidades públicas, pudiendo entenderse aquí incluidas las empresas de capital público. En todo caso, y en los supuestos de requerirse una prestación laboral para cumplir la finalidad pública y existiendo acreditación expresa de ello, esta última previsión ha sido objeto de diversas críticas, al entender que esos requisitos podrían poner en entredicho el espíritu de la norma, dado que la exigencia de justificación podría llevar a entender que la regla general en las entidades públicas debería ser la contratación temporal y que la contratación indefinida debería plantearse de manera excepcional, lo que iría en contra de la finalidad real de la reforma laboral, esto es, aumentar la estabilidad en el empleo. Así se está viendo, por ejemplo, en la práctica en las universidades públicas, donde la reciente Ley Orgánica 2/2023 de 22 de marzo del sistema universitario, la LOSU, mantiene la persistencia de la figura del profesor asociado, ahora con carácter indefinido, conforme a lo previsto en el Real Decreto Ley 32/2021 que nos ocupa, y latente en sentencias previas, a la vez que introduce una nueva figura, la del profesor sustituto, con contrato temporal y vinculado a la causa objetiva que lo justificó. Esto parece estar haciendo de facto que su primera aplicación, mientras algunos profesores asociados continúan siendo tales, ahora además estabilizados, otros han pasado a ser sustitutos, lo que les supone estar en una situación tanto más precaria que la anterior. Finalmente, como conclusiones del trabajo realizado, cabe señalar que se confirma el carácter controvertido del contrato fijo discontinuo, siendo el Real Decreto Legislativo 32/2021 clave para su regulación en España. En segundo lugar, pese al poco tiempo desde su entrada en vigor, los primeros efectos ya se ven reflejados en una controvertida disminución de las cifras de desempleo, por cuanto pudiera no tratarse sino de un enmascaramiento de la realidad, si bien no es menos cierto que la figura del contrato fijo discontinuo ya existía antes de la reforma. Así, en tercer lugar, respecto a su nueva regulación, caben diversas consideraciones en torno a sus ventajas e inconvenientes tanto para trabajadores como para empleadores, anteriormente aludidas. En cuarto lugar, de cara a la aplicación práctica de la reforma, determinados aspectos técnicos resultan controvertidos por parte de la doctrina, dadas las dudas suscitadas en diferentes pronunciamientos jurídicos, particularmente del Tribunal Supremo. Entre las cuestiones abordadas está el periodo a utilizar para el cálculo de la indemnización por despido, ya mencionado anteriormente, o el inicio del plazo de caducidad de la acción de despido. Al anterior cabe añadir la relevancia de la interpretación jurisprudencial respecto al llamamiento tardío, ya aludido también anteriormente, entendiéndose en todo caso que en realidad se reafirmaría la existencia de un despido improcedente. Asimismo, cabe mencionar otras cuestiones técnicas que comienzan a plantearse en el ámbito público con la aplicación del Real Decreto 32/21. Por ejemplo, ya también se anticipó en las universidades, derivada de la coexistencia de profesores asociados, ahora fijos discontinuos, y sustitutos, trabajadores totalmente temporales, y el abuso que en un momento dado se podría dar de esta figura. También ha de tenerse presente aspectos de índole más cualitativa, pero igualmente controvertidos. Así, la posibilidad de estarse dando pie a una discriminación encubierta por razón de género debido al uso o abuso de esa figura para contratar a trabajadoras con un propósito, en principio, de conciliación familiar y profesional. Con todo, y aún cuando resta mucho por hacer, no por ello deja de ser encomiable la labor del legislador en las sucesivas reformas del Estatuto de los Trabajadores, en este caso mediante el Real Decreto Legislativo 32/2021, así como de los órganos judiciales, en particular del Tribunal Supremo, dado que en última instancia se trata de una tarea dirigida a la mayor protección y salvaguarda de los derechos de los trabajadores. Muchas gracias por su atención.